En el video anterior te explicamos qué es la consulta previa. Ahora te contaremos quiénes participan en los procesos de consulta y cuáles son sus etapas. Participan en los procesos de consulta los pueblos indígenas, la entidad promotora que impulsa el proceso de consulta y puede ser el Congreso, un ministerio, un gobierno regional o un municipio, y el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que es la institución responsable de dar asesoría, capacitación y asistencia técnica en todas las etapas de los procesos de la consulta previa. Ahora vamos a conocer cuáles son estas etapas. Las etapas de la consulta previa son las siguientes. 1. Se identifica la medida o proyecto que se va a consultar. 2. Se identifica también a los pueblos indígenas que pueden ser afectados. 3. Se les entrega la medida y el plan de consulta en su lengua. 4. Se informa con claridad sobre la medida o proyecto. 5. Los pueblos se reúnen solos y analizan el proyecto. 6. El Estado se reúne con los pueblos indígenas y llegan a acuerdos. 7. El Estado formaliza los acuerdos y decide sobre los temas en los que no se han llegado a un acuerdo. Conozcamos un poco más a fondo cada una de estas etapas. 1. Identificar la medida a consultar. Con la asistencia técnica de profesionales del Ministerio de Cultura, la entidad promotora analiza si una medida, proyecto o norma afecta los derechos de los pueblos indígenas, como su territorio, el acceso a recursos o su salud y educación. Si los afecta, entonces sí tiene que consultar. 2. Identificar los pueblos indígenas u originarios. Para identificar a los pueblos indígenas, la entidad promotora revisa la base de datos del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Luego, visita las comunidades que serán afectadas por el proyecto o medida para contar con información actualizada y confiable. Para esta tarea, la entidad promotora cuenta con los especialistas del Ministerio de Cultura. Luego de finalizar la segunda etapa, los pueblos indígenas y la entidad promotora elaboran el plan de consulta previa, que guiará las siguientes etapas del proceso de consulta. 3. Publicidad. En la tercera etapa, se entrega el plan de consulta y la medida o proyecto a ser consultado a los pueblos indígenas. Estos deben estar traducidos en el idioma de los pueblos indígenas. 4. Información. En la cuarta etapa, la entidad promotora, apoyada por especialistas del Ministerio de Cultura, debe informar y explicar claramente y en la lengua de la población todas las características del proyecto o medida que quiere realizar. ¿Para qué servirá? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué uso se le puede dar y qué no se podrá hacer a partir de su puesta en marcha? 5. Evaluación interna. Con esta información, los pueblos indígenas se reúnen sin la participación de la entidad promotora para evaluar la propuesta y proponer cambios. Si lo desean, pueden contar con la participación de asesores o del Ministerio de Cultura. Para esto, tienen un tiempo determinado que depende de la medida a ser consultada. 6. Diálogo. En esta etapa, los pueblos indígenas dialogan con la entidad promotora y comparten sus propuestas y opiniones sobre la medida o proyecto, buscando llegar a acuerdos de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Al final de esta etapa, se firma un acta de consulta. 7. Decisión. Una vez concluido el diálogo, el Estado aprobará la medida o el proyecto, incluyendo los acuerdos del proceso de consulta. En aquellos casos donde no ha habido acuerdos, el Estado tomará la decisión final respetando los derechos colectivos de los pueblos. Todo proceso de consulta previa sigue estas mismas 7 etapas. Para mayor información, ingresa a www.cultura.gov.pe.